Marta Hernández Azcutia, me hace especial ilusión presentarla. Y bueno, ya nos va a hablar de un proyecto que están realizando sobre sensores para el diagnóstico de alteraciones en fondos fílmicos de soporte de nitrato de celulosa, que es un proyecto y un trabajo realizado entre la Filmoteca Española, Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos, Carlos Saura, Durán Electrónica SL y el Grupo Traxa. Adelante, Marta, gracias. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación La Caixa y muy especialmente a mis compañeros del Instituto de Patrimonio Cultural de España, a mis excompañeros del Instituto, a quienes agradezco la organización de este evento, que obviamente ha resultado difícil y ardua. Bien, los fondos cinematográficos fílmicos, las películas antiguas que conservamos en la Filmoteca son patrimonio cultural. Lo reconoce la Recomendación sobre la salvaguardia y conservación de las imágenes en movimiento de la UNESCO en 1980. Reconoce los valores que tienen estos objetos y nos explica que son expresión de la identidad cultural de los pueblos y que juegan un papel importantísimo para el entendimiento de los distintos ciudadanos del mundo. A la vez, nos advierte de su vulnerabilidad y recuerda las pérdidas patrimoniales que se han debido a accidentes, procesos de deterioro o a un uso irresponsable de este material. En estos momentos en los que estamos viviendo ya directamente en la era digital, tenemos por una parte herramientas que nos permiten preservar estos materiales, pero por otro lado estamos corriendo el riesgo de perder ese vínculo con el material analógico. Y por eso los archivos fílmicos, en las filmotecas, nos constituimos en guardianes de la memoria del mundo. Filmoteca Española no solo lleva adelante y tiene en vigor el proyecto que presentamos hoy, sino que tiene, según mi jefa me acaba de comentar, nada menos que 17 proyectos de investigación sobre fondos fílmicos. Nosotros hemos trabajado en sistemas normalizados para gestión documental, en identificación analítica de soportes, en sistemas de lavados alternativos, en estudios para la caracterización del color, y en estos momentos estamos presentando uno de los 2 proyectos que llevamos para determinar la calidad del aire. ¿Qué es el nitrato de celulosa? Es un polímero semisintético que tiene propiedades de interés para la industria. En 1845 lo descubre Schonbein y se utiliza inicialmente como explosivo. La industria enseguida entiende que le puede dar distintos usos, 2 familias de usos. Uno, como objetos decorativos, porque es un material fabuloso para imitar otros de altísimo coste, como el marfil, y también porque tiene una gran facilidad de moldeo. En esta foto os muestro un abanico del Museo Nacional de Escultura en el que el varillaje imita el ámbar. La otra familia de objetos que nos permite fabricar el nitrato de celulosa son las películas. Las películas que en un primer momento son películas para fotografía fija y en un segundo momento para imagen en movimiento, películas cinematográficas. ¿Por qué se elige el nitrato de celulosa? Porque tiene unas cualidades ópticas fantásticas, de transparencia especialmente, porque es un material flexible, resistente a tracción y no se altera sustancialmente en contacto con el agua. Pero ¿cuál es su mayor problema? Su dificultad de conservación. Es un material que en condiciones ambientales normales envejece de manera natural e imparable. Tiene una naturaleza autodestructiva que se traduce en hidrólisis del material, degradación térmica y también fotoquímica. Cuando pierde plastificante, sus cualidades físico-mecánicas se alteran y se vuelve quebradizo. Y por último, cuando tiene un alto índice de nitración, se vuelve explosivo, además de ser inflamable. Cuando se descompone el nitrato de celulosa, cuando se descomponen estas películas antiguas, emiten óxidos de nitrógeno, ácido nítrico y otros compuestos. ¿Dónde encontramos el dióxido de nitrógeno en nuestro entorno? Pues lamentablemente en todas las grandes ciudades, incluyendo también Madrid. Es uno de los contaminantes que procedentes de la industria, de los vehículos diésel y de otras fuentes de emisión contaminan el aire de nuestras ciudades. ¿Dónde se localizan entonces los sensores que permiten medir y cuantificar el dióxido de nitrógeno? Pues, por ejemplo, en los aparcamientos cubiertos, ¿vale? Es una de las normas que últimamente se ha establecido como de obligado cumplimiento la introducción de estos sensores para medir los valores, puesto que están perjudicando a la salud humana. El valor límite ambiental que marca el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es 0,5 partes por millón, referida a una jornada laboral de 8 horas. ¿En qué punto nos afecta
dentro de un concepto de innovación para el diseño de espacios que almacenan obras fabricadas en este material? Bien, nosotros hemos seguido una norma estadounidense, puesto que la norma europea no existe, para guiarnos a la hora de establecer las características de los almacenes de estas películas. En cuanto a la estructura, nos vemos obligados a aislar el inmueble de otros inmuebles próximos, a soterrarlo, a incluir vías de evacuación que estén dispuestas de manera distante entre sí, a evitar la intervención de la luz natural, a instalar exutorios para liberar presión y humos tóxicos en una situación de emergencia, que todos los materiales de construcción sean no combustibles y que en cada uno de los pequeños espacios de almacenamiento se acumulen un número mínimo de ítems, de películas. En la norma que acabo de mencionar no se contempla la utilización de sistemas de detección y cuantificación de contaminantes gaseosos. Por eso nosotros estamos innovando con nuestro proyecto. Además, como condiciones de seguridad de estos espacios, incorporamos las especificaciones ATEX y RF, o sea, preparadas para prevenir emergencias en atmósferas explosivas y también con códigos de resistencia al fuego de todos los materiales y puertas, por ejemplo. Aparte del diseño del espacio arquitectónico, nos vemos obligados a cuidar mucho el diseño de las instalaciones de climatización, puesto que necesitamos mantener en funcionamiento continuo 24 horas los equipos. La sala de máquinas tiene que estar separada y aislada, el aire se renueva una vez cada 11 minutos, utilizamos los pasillos que hay alrededor de las celdas de almacenamiento como cámaras bufas que nos permiten evitar oscilaciones en humedad y temperatura. Y nuestro máximo reto es conseguir la deshumectación del aire, enfriarlo y conseguir la deshumectación del aire. En estos momentos estamos trabajando en un proyecto de mejora y de consecución de condiciones aún mejores de las que tenemos ahora. Nuestro proyecto de incorporación de sensores de dióxido de nitrógeno en almacenes comienza en 2019, con unas primeras pruebas en las que se utiliza una sonda portátil que se acaba considerando efectiva. Pero en aquel momento en el mercado no había sondas que tuvieran la capacidad de medir valores tan bajos, de manera que con la intervención del fabricante de las ondas, nuestros ingenieros del medio propio y el personal técnico y científico del CCR, conseguimos desarrollar un sistema específico en el que podíamos registrar hasta 5 partes por millón. Las ondas se ubican una en cada una de las celdas de almacenamiento. Se ubican a baja altura porque el dióxido de nitrógeno es un gas que tiende a estratificarse en las partes bajas de los espacios en los que se encuentra y cumplen las especificaciones que antes he mencionado, las especificaciones ATEX, de atmósferas explosivas. El siguiente paso es incorporar a nuestro sistema de monitorización de condiciones en almacenes los valores de estas sondas mediante un sistema interno de programación del software. Este sería el aspecto que tiene nuestra pantalla de control centralizada, en la que veis esquemáticamente nuestras 20 celdas y veis que hay un valor señalado en rojo, que es la celda 16. ¿Por qué la celda 16 está señalada en color rojo? Porque es donde se acumulan las películas que tienen procesos activos y muy graves de degradación. Nosotros tenemos que sacar las películas que están degradadas de sus celdas de origen y concentrarlas en esta celda que tiene un sistema de ventilación propio y que nos permite evacuar esas emisiones al exterior sin afectar al resto de películas almacenadas. En cuanto a la metodología de medición, tengo que destacar que nos vimos obligados a lo largo del proyecto a realizar lo que denominamos paradas técnicas. ¿Por qué? Porque la renovación del aire es tan efectiva que no nos permite registrar valores significativos si mantenemos esa renovación en continuo. Necesitamos permitir al equipo, a los equipos y al ambiente que durante una hora acumule dióxido de nitrógeno para poder registrar algún pico significativo. Y eso es lo que estáis viendo en este gráfico con esos 3 picos señalados por las flechas. Y aquí tenemos algo que, como hallazgo científico, es súper interesante, pero que refleja una realidad muy triste, y es que las películas puntualmente
se pueden llegar a degradar hasta un punto como el que estáis viendo. En un primer momento vemos esos picos que ya nos van amenazando, esos primeros picos de paradas técnicas que nos van amenazando y nos van indicando que algo está pasando que no va bien. Un momento en el que el gráfico se dispara, en el que nos está indicando que hay películas con procesos graves de deterioro. Un pico que sale fuera del gráfico de manera totalmente anómala, en el que el deterioro es máximo, y un momento en verde en el que quizá podéis deducir que hemos conseguido localizar la película de las 400 películas que hay en esa celda, hemos conseguido identificar cuál es la que está dañada, la hemos sacado de esa celda y hemos permitido que los valores vuelvan a bajar a valores normales. Esto nos ha permitido trabajar en protocolos integrados en nuestra planificación de conservación preventiva que nos sirven para establecer procedimientos de seguimiento y control. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues partiendo de un análisis de riesgos que en este caso, por las singularidades de estos materiales que os he comentado previamente, entenderéis que tienen que estudiarse tanto en lo que afecta a los miembros de los equipos de intervención como a los propios bienes culturales. Por esa razón se crearon un número de equipos lo suficientemente amplio como para que permitiera la rotación entre ellos y la mínima exposición en horas a la semana. En cada equipo participa un miembro que se dedica a documentar y 2 miembros que se dedican a realizar la inspección en moviola. En mesa de rebobinado. El espacio en el que se trabaja se acondicionó expresamente reforzando los sistemas de ventilación, se mantienen siempre las compuertas cerradas y se emplean equipos de protección individual. El trabajo básicamente tiene como objetivo conseguir documentar mediante una revisión sistemática general el estado de conservación de todos y cada uno de los objetos. Se utilizan escalas estándar que van del estado de conservación E1, que sería el que no presenta alteraciones, hasta el E5, que es totalmente irrecuperable, para consignar los estados de conservación de la colección. Se documentan todas y cada una de las películas, tanto fotográficamente como consignando las alteraciones en fichas documentales. Y por último se realiza un acondicionamiento de materiales, sustituyendo los envases que presentan problemas, por ejemplo los envases metálicos corroídos. Se utilizan materiales siempre compatibles, se airean todas y cada una de las películas y se elimina la tensión en el rebobinado. De manera que se quedan flujos de trabajo en el que pretendemos desde un punto de partida de inspección general llegar a un punto final de inspección selectiva en el que sepamos a qué celda debemos ir y a qué película debemos atacar para poderla segregar y evitar mayores daños. Y por lo que acabo de comentar, se puede deducir que los protocolos que tienen que ver con la segregación por estado de conservación quizá al final son los más decisivos e importantes. Las películas que son susceptibles de ser recuperadas pasan a la celda 15 y en ese momento lo que hacemos es aplicar técnicas de despliegue de distinta naturaleza para permitir que mediante un aireado constante consigamos estabilizar las películas y evitar que los procesos de deterioro continúen. Mientras que muy lamentablemente a la celda 16, como he mencionado antes, irían los materiales totalmente degradados, o bien los que, como en la primera foto vemos, tienen un proceso de degradación activo. En este caso estamos viendo lo que se denomina vulgarmente la miel nítrica. Es algo realmente espectacular cuando ves que sucede delante de tus ojos. Y en el segundo lugar sería el estadio de degradación máximo en el que el nitrato de celulosa ha dejado de ser nitrato de celulosa, ya no se conserva ninguna imagen. Y para no despedirme con esta imagen tan triste, vamos a poner unos segundos de una película maravillosa dirigida por un director español, nacido en Teruel, muy poco conocido, muy poco reconocido. Esta es una película de 1908 que muestra toda una batería y un alarde de efectos especiales y mágicos. Os dejo con esta película.
Qué importante pues eso, desarrollar y aprovechar los desarrollos tecnológicos para preservar. Seguimos con esa filosofía y Ana Isabel Quílez Molina nos va a presentar el desarrollo, caracterización y optimización de nuevos materiales para combatir el daño en el patrimonio cultural histórico asociado a la formación de sales. Representa un equipo de trabajo formado por la Universidad de Valladolid, el Departamento de Física en la materia condensada, Cristalografía y Mineralogía y el Instituto de Bioeconomía, también de la misma universidad. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Me sumo también al agradecimiento de haber organizado este congreso donde, bueno, pues hay tantas disciplinas juntas, nos podemos compartir nuestro trabajo. Y bueno, pues comienzo este proyecto, que se titula Desarrollo, caracterización y optimización de nuevos materiales para combatir el daño en el patrimonio cultural e histórico asociado a la formación de sales. Y bueno, si ayer estuvisteis en las presentaciones, os sonará esta, con las de cristales vidrios prerromanos de Javier Pinto. Y bueno, y es que yo también pertenezco al grupo AMAT, en el que, bueno, pues un grupo heterogéneo formado por historiadores, arqueólogos, físicos, geólogos, químicas, que ahí está mi parte. Y bueno, que nuestro objetivo es el de mejorar el conocimiento sobre las culturas antiguas y la conservación del patrimonio cultural. Y bueno, en particular voy a presentar este proyecto que nos concedieron, que se titula El desarrollo, caracterización y evaluación del rendimiento de nuevos materiales para la desalación de elementos del patrimonio cultural histórico, en el que, bueno, AMAT forma parte de él por la parte de desarrollo e investigación, pero bueno, presento también a Tolsa, que es una empresa española multinacional que nos ha suministrado materiales inorgánicos activos, como pueden ser las sepiolitas, que nos han ayudado a realizar estos materiales. También ha participado TRIPSA, que es una empresa nacional de restauración y conservación de alto prestigio. De hecho, bueno, este prestigio se puede ver reflejado en las obras, en la restauración de sitios tan representativos como la Catedral de León, Castillo de la Mota de allí de Valladolid o del Teatro de Zorrilla. Y finalmente, bueno, el estudio de escalabilidad que la ha realizado una spin-off de la Universidad de Valladolid, que es Celmas Technology. Y bueno, una vez presentados todos los integrantes de este proyecto, paso a la parte de contenido y en particular a describir el problema de la sal en el patrimonio histórico. En particular, este problema nace de la infiltración de aguas cargadas de sales que entran en los poros de las rocas que pertenecen a este patrimonio histórico. Y bueno, os voy a dar una serie de ejemplos. Esto puede afectar a los murales, porque se da un ejemplo clave en la Catedral de Basel, en Alemania. A lo mejor el que más os puede ser más representativo es Venecia. Si vais por Venecia veis todas las fachadas que están todas descascarilladas, en mal estado. Bueno, pues se debe también a este problema. Y bueno, tampoco hay que irse tan lejos. En España también tenemos claros ejemplos, como es el Portal de la Gloria. Ya en 2015 se hizo un estudio que destacaba el problema de las sales en este tipo de estructuras tan importantes y representativas en nuestro país. Y bueno, pero ¿estas sales de dónde pueden venir? Hay distintas fuentes, pueden venir de las aguas que vienen de los cultivos cargadas de nitratos, del mismo mar, de la brisa del mar, del tratamiento que se utilizan sales para evitar la formación de hielo, incluso de filtraciones de agua, porque al final todos estos monumentos están formados por rocas que contienen sales. Estas se pueden volver a redisolver y a recristalizar. Y finalmente, problemas en la restauración o construcción al utilizar materiales que sean incompatibles. Muchas veces suelen ser yesos. Y bueno, centrándose un poco más en lo que se basa este problema, como decía anteriormente, se basa en que el agua cargada de sales entraba a partir de los poros de las rocas y sube por capilaridad, como se puede ver reflejado bien en esta foto. Posteriormente, claro, este agua se evapora dejando las sales que no se evaporan, que se quedan sólidas en la estructura, que recristalizan y aumentan el volumen. Por lo tanto, puede llegar a casos muy extremos, cosas similares, ¿no? Pues destruyendo todo lo que es la parte no solamente externa, pero también se queda en la parte interna. Bueno, ¿y qué se hace actualmente para resolver este problema?
Pues bueno, imaginando que esas pequeñas estrellitas amarillas son las sales, lo que se hace es utilizar un material ya húmedo, se coloca en la superficie y por gradiente de concentración estas sales entran a formar parte de este material y idealmente este material se metería en el agua que volvería a redisolver esas sales, al final son sales solubles y bueno, repitiéndome un poco, idealmente este material se podría volver a reutilizar para volver a absorber más sales y repetir el proceso. Bueno, en una de nuestras excursiones a uno de estos sitios emblemáticos del patrimonio histórico español, como puede ser el Palacio de Santa Cruz de Valladolid, pues vimos que ellos utilizaban papillas de celulosa. Al final ellos lo que hacen son imaginemos una serie de fibras, las meten en cubos de agua, que las recogen y las pegan en el edificio. Los dejan un tiempo secándose y luego, después de un par de semanas, las quitan. ¿Qué pasa? Que, bueno, que a la hora de quitarlas no es tan fácil, se puede hacer un poco manual, pero al final lo que suelen utilizar son pistolas de aire a presión. Por lo tanto, esto puede afectar o puede dañar seriamente a la estructura. Así que, bueno, pues proponemos nosotros otro tipo de materiales y basándose en que la celulosa parece que funciona bastante bien, partimos de fibras de celulosa, que sin una imagen al microscopio sería una cosa similar. Y bueno, y si nos metemos un poquito más en la parte estructural interna, pues al final son fibras que no tienen una interacción bastante fuerte. Al final, pues se separan, se meten en agua, se disgregan. Y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido una serie de reacciones químicas en las que hemos incluido estas sepiolitas que nos ha entregado Tolsa, que hemos integrado 3 tipos de sepiolitas distintas y le hemos hecho un tratamiento a temperatura, obteniendo un material completamente compacto y que metiéndolo en agua se vuelve muy maleable. Por lo tanto, se adhiere perfectamente a la roca y además es capaz de adaptarse a la superficie. Una superficie heterogénea, que es lo que solemos tener. Si miramos un poco al SEM de los materiales por separado, podemos diferenciar las fibras de celulosa y también esas pequeñas, digamos, plumillas que serían las sepiolitas. Como he dicho anteriormente, estos materiales son activos, tienen una estructura muy particulares y bueno, pues son potencialmente absorbentes de sales. Ahora, si miramos un poco la estructura de estos nuevos materiales, podemos ver que mediante estas modificaciones químicas lo que hemos hecho ha sido unir toda esa fibra de celulosa mediante enlaces más fuertes, aumentando la cohesión y la resistencia de este material en agua. Y bueno, vamos a hablar de si estos materiales verdaderamente obtuvimos buenos resultados. Como estudios preliminares lo que hicimos fue preparar tres placas de cristales de distintas sales, de las más comunes, como pueden ser los nitratos, los sulfatos, ¿no?, que vienen o de los cultivos o de la lluvia ácida, los cloruros, ¿no?, que vienen del mar, o de estos tratamientos para evitar el hielo. Y bueno, lo que hicimos fue poner estos materiales ya húmedos sobre estas placas. Cabe destacar que utilizamos también un material comercial, que es el cocón, ¿vale?, que es lo que se utiliza, de alto precio, prestigioso, que suelen utilizarse para este tipo de cosas, de tratamiento. Y pues lo colocamos en este orden. Pues sería el cocón, sigue la celulosa sin ningún tipo de sepiolita, sepiolita 1, celulosa con sepiolita 1, celulosa con sepiolita 2, celulosa con sepiolita 3. Todos con el tratamiento que hemos comentado. Bueno, pues después de 24 horas obtuvimos esto. No sé si lo podéis diferenciar, pero bueno, ahí están los materiales. Lo que pasa es que están cubiertos de sales, por lo que a priori parece que es un buen resultado. Y bueno, lo que hicimos posteriormente es lo metimos en agua y hicimos medidas de conductividad. Claro, no sé si estáis familiarizados, lo que se hace una vez que se meten en agua y el agua redisuelve esas sales que han cogido los materiales, se mete en conductivímetro y cuanto más sales haya, mayor es la señal. Y haciendo una recta de calibrado que nos relaciona la concentración con el valor del conductivímetro, podemos controlar la concentración de sales que ha absorbido. Igualmente, de manera paralela, hicimos también absorbancia por ultravioleta visible, ya que estas sales también tienen picos característicos con este instrumento. Bueno, pues con los valores de conductividad
Esto es un ejemplo representativo, que son el de los nitratos, y más o menos podemos ver estos resultados más o menos en todas las sales. Aquí lo que destaca es que hicimos un estudio cinético a 0 horas, a la primera 1 hora, 3 horas y 24 horas. Y pudimos ver que más o menos a las 3 horas ya los materiales habían soltado todas las sales que contenían. También se puede ver que es bastante interesante, que es que cada material tiene una respuesta distinta. Por lo tanto, quiere decir que hay bastante... Bueno, que ha sido bueno tratar con materiales muy distintos. Y bueno, cuando miramos los resultados de la absorbancia con ultravioleta visible y los comparamos con los de conductividad, pudimos ver que los valores se podían correlacionar. Lo que destaca, bueno, con los sulfatos no pudimos obtener buenos valores con ultravioleta visible, pero bueno, con los nitratos y con los cloruros sí. Lo que destaca es que estas dos técnicas son perfectas para hacer este tipo de ensayos. Y bueno, como tenemos tantas muestras, tantas sales, aquí estos son los resultados más o menos finales. Si nos fijamos en la primera columna, la negra sería la celulosa tratada, pero sin sepiolita. La azul con tipo de sepiolita 1, roja sepiolita 2, 3 y el cocón, que es el material comercial. Los cuadrados serán los sulfatos, los círculos los cloruros y por último los triángulos los nitratos. Y bueno, pues en conclusión podemos sacar que hay una afinidad distinta. O sea, con el tipo de sal depende para obtener mejor afinidad o no. Los cloruros dan mejor afinidad que los sulfatos y por último los nitratos. Entre la sepiolita el que mejor resultado fue la sepiolita número 1. Y también pudimos ver que la celulosa de por sí, esa matriz, también daba buenos resultados absorbiendo sales, lo que, bueno, pues ya veíamos que la celulosa se utilizaba ya anteriormente, ¿no? Y bueno, y el resultado más prometedor puede ser que todo superó al producto comercial, que es el cocón, en cualquier caso. Y bueno, ya trabajo futuro, porque seguramente me diréis que esto no son situaciones reales, porque no tenemos sal, lo que tenemos son rocas. Os voy a comentar que hicimos también trabajos con ella. En particular, hicimos 10 ciclos de salinización con 9 litografías representativas del patrimonio nacional e internacional, areniscas, caliza, granitos, pizarra, y hicimos un estudio obteniendo este tipo de resultados en los que podéis ver tres tipos de perfiles, ¿no? sin sales, con sales, depende de dónde estén sumergidos. Y bueno, hicimos un estudio muy amplio con distintas técnicas para ver el daño que le hace a cada litografía las sales, en este caso pues los sulfatos. Posteriormente, lo que hicimos fue utilizar los materiales que mejores dieron resultados, la celulosa sola, la celulosa con sepiolita y el cocón, y la aplicamos a cada una de las caras de estos bloques para todas estas litografías. Y después de esperar un tiempo, hicimos el análisis de las sales después del tratamiento y analizamos con fluorescencia de rayos X, ya que los azufres son fáciles de ver con esta técnica, y con espectroscopía Raman. Y finalmente, pues con estas papetas que hicimos, pues analizamos con la conductividad. Un estudio muy interesante que hicimos es, como he comentado anteriormente, todo esto se basa en procesos de capilaridad. Creo que no es, lo que hay a la derecha es un vídeo, no sé si puedo pedir arriba que le dé al clic, porque de aquí no puedo. No sé si... Ahí está. Entonces ahí se puede ver por radiografía y tomografía las dinámicas de cómo el agua, esta agua yodada, se pudieron ver a través de 3 tipos de rocas distintas. En el caso de la izquierda una pizarra y en los casos del medio y derecha son 2 areniscas. Y bueno, pues estas son fotos por si no funcionaba el vídeo. Y bueno, ya la semana que viene vamos a hacer los ensayos para ver con las papetas. Ya sí, casi. Gracias. Y bueno, pues para ver cómo las papetas son capaces de introducir, o el agua de las papetas puede introducirse dentro de los distintos sustratos. Finalmente, bueno, pues también destacar que hicimos una monitorización de la presencia de sales mediante técnicas no destructivas y portátiles en distintos sitios distintos de España, como puede ser el pórtico de la Basílica de San Vicente en Ávila, la Capilla Real del Parador de Santiago de Compostela o el Palacio de Santa Cruz de Valladolid. Y bueno, y simplemente termino agradeciendo la atención y gracias por la organización. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos ya a la parte bio, que es verdad que casi no hemos pasado por ella. Y nada, empezamos con Isabel Calvo, que además, aunque la vemos así de jovencita, es reincidente en Ciencia y Arte. Ya estuvo con nosotros en la anterior edición, que nos va a presentar los métodos biológicos para el control de crecimiento de microalgas en fuentes ornamentales, y que es un trabajo de la Universidad de Granada, a la que está adscrita ella,
junto a Sambiotec Laboratorio y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Adelante. Buenas tardes a todos. Ante todo, me gustaría agradecer a la organización de este congreso por brindarnos un espacio para compartir nuestras investigaciones. Es todo un placer estar de nuevo aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y procedo a exponer el tema de mi investigación, que consiste en la aplicación de métodos biológicos para el control de crecimiento de microalgas en fuentes ornamentales. El biodeterioro inducido por algas es uno de los principales mecanismos de alteración del patrimonio pétreo, especialmente en lugares con presencia de humedad y de agua. De esta manera, piezas patrimoniales como pueden ser fuentes ornamentales, acequias, canales, pilares, pues se ven afectadas por el crecimiento de estos microorganismos, que generan daño de tipo físico, químico y estético. Nuestro grupo de investigación centra sus estudios en el monumento del Alambre y el Generalife, y tras sucesivos muestreos recogidos durante años, encontramos la presencia de algas verdes, cianobacterias y diatomeas. Entre las algas verdes podemos encontrar el género Stygeoclonium, que se trata de una alga verde filamentosa que penetra en el interior del sustrato pétreo debido a su carácter endolítico. De manera similar, también podemos encontrar cianobacterias filamentosas como pueden ser Dulcicalotrix o Leptolimbia, que generan un impacto similar a la alga verde citada con anterioridad. También podemos encontrar cianobacterias de tipo cocoide, como puede ser Gloeocapsosis o Cianosarsina, que generan tapetes que cubren la superficie de la piedra. También podemos encontrar algas verdes cocoides, como pueden ser las clamidomonas, que son planctónicas. Este tipo de algas las solemos encontrar sobre todo en las superficies acuíferas y de los biofilms. También podemos encontrar algas verdes bentónicas que, gracias a una estructura que se desarrolla en su morfología, se adhieren a la superficie pétrea, causando un daño de tipo físico, además de químico, debido a su carácter también endolítico. Por último, también encontramos diatomeas, que son bastante frecuentes y abundantes en el monumento del Alambre y el Generalife. Ejemplo de ella es Aznanthe o Nichapalea. Para combatir la problemática que causan estos microorganismos, tradicionalmente se usan métodos tanto químicos como físicos, que al día de hoy acaban siendo ineficaces porque las microalgas están generando resistencia a este tipo de sustancias. Además, son nocivas tanto para el medio ambiente, la vida humana y los materiales objeto de estudio. De este modo, surge una alternativa a estos métodos tradicionales, que es la biolimpieza, que tanto protagonismo ha adquirido durante las últimas décadas. Esta técnica consiste en la aplicación de microorganismos o sus subproductos para eliminar aquellas sustancias indeseables que afectan o que dificultan la conservación del patrimonio cultural. Ejemplo de estos microorganismos podemos encontrarlos en aquellas bacterias con capacidad de limpiar o de eliminar los nitratos y sulfatos que se desarrollan en la pintura mural. También podemos encontrar bacterias incluso capaces de limpiar esos grafitis ocasionados por los grafitis. Este tipo de procedimientos son ampliamente estudiados por la investigadora Pilar Bosch. Y también podemos encontrar bacterias capaces de eliminar esa costra tan famosa, ¿no?, y reconocida, que es la costra negra, que se desarrolla en los monumentos pétreos. Una de las bacterias encargadas de eliminar esta costra es de Sulfovibrio vulgari. Sin ir más lejos, también encontramos bacterias que son capaces de bioconsolidar las estructuras pétreas, fortaleciéndolas y protegiéndolas. Este fenómeno se conoce como carbonatogénesis. Sin embargo, la aplicación de este tipo de técnicas para la prevención o eliminación del crecimiento microalgal en patrimonio cultural sigue siendo un campo inexplorado. En este contexto, encontramos microorganismos, especialmente bacterias algicidas, para el control de floraciones nocivas de algas. En inglés se conoce como Harmful Algal Blooms. Este tipo de floraciones que abundan, ¿no?, y que tiene repercusión concretamente en China, ¿no?, aunque se está teniendo expansión a nivel global, supone una amenaza para la conservación de los ecosistemas acuáticos. Muchas de estas algas estudiadas en este campo
sobre todo aquellas que se desarrollan en aguas dulces, son comunes también en el biodeterioro de patrimonio cultural. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir esta información? Pues que el uso de bacterias con capacidad algicida supone una oportunidad bastante prometedora e incluso innovadora para la prevención del crecimiento microalgal en fuentes ornamentales. No lo he comentado anteriormente, pero muchas de esas algas que son comunes tanto en los Art Algal Blooms y en el biodeterioro de patrimonio cultural es Microcistia aeruginosa, Crococopsis, Anabaena y Cladófora, que también la hemos encontrado en los muestreos recogidos en la Alhambra y en el Generalife. Nuestro grupo de investigación, para encontrar estos microorganismos que tienen esta capacidad algicida, centra su atención en las biopátinas que florecen en estos monumentos. Concretamente, tratamos de localizar aquellas zonas donde existe una irregularidad en el crecimiento o halos de antibiosis, y lo que hacemos es recoger muestras de esas zonas, ya que probablemente puede existir un microorganismo encargado de generar esa inhibición. Después, mediante técnicas de microbiología, lo que hacemos es aislarlo e identificarlo mediante biología molecular. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Pues lo hacemos así porque tratamos de trabajar con la flora con la flora que forma parte del entorno natural donde se insertan estas piezas patrimoniales, con el objetivo de favorecer intervenciones que sean más compatibles tanto con los materiales patrimoniales como también con los microorganismos objetivos, que en este caso son las microalgas. Además, también tratamos de realizar intervenciones que sean también respetuosas con el ecosistema local. Una vez que hemos identificado estos microorganismos, en concreto hemos identificado 2, aunque entre ellos había también o existían hongos, es decir, hemos recogido una amplia gama de microorganismos en estos halos de inhibición, pero solo 2 bacterias fueron capaces de inhibir el crecimiento microalgal mediante ensayos de interacción entre la bacteria y las algas más frecuentes las algas que florecen más frecuentemente en el biodeterioro de patrimonio cultural. Una vez que las recogimos, que fueron 2 bacterias, una del género Stenotrophomonas y otra Bacillus, tras realizar estos ensayos de interacción nos dimos cuenta que aquella que era más versátil era la del género Stenotrophomonas, porque era capaz de inhibir tanto algas verdes como cianobacterias y diatomea. En cambio, aquella que es del género Bacillus solo era capaz de inhibir cianobacterias. Por lo tanto, centramos nuestra atención en trabajar con la bacteria Stenotrophomonas de este género. Una vez que ya la teníamos identificada, quisimos medir su capacidad de biolimpieza. Para ello seleccionamos probetas de piedra caliza Sierra Elvira y mármol Macael, que son los materiales más característicos de la fuente de la Alhambra y el Generalife. Sin ir más lejos, Sierra Elvira la encontramos en el Pilar de Carlos V y mármol Macael la encontramos en la famosa fuente de los Leones de la Alhambra. Una vez que ya teníamos nuestras piedras, lo que hicimos fue envejecerla mediante varios ensayos de envejecimiento acelerado, con el objetivo de aumentar su porosidad y también para asemejar sus características a los materiales originales de la Alhambra y el Generalife. Después, una vez que teníamos nuestras piedras ya envejecidas, lo que hicimos fueron ensayos de inmersión, ¿no?, donde colocamos estas piedras en medio de cultivo y colocamos también la alga que queríamos estudiar. Una vez que estaban colonizadas estas piedras, que tardaron aproximadamente entre 15 días y un mes en colonizarse, dependiendo del tipo de piedra y el tipo de alga, procedimos a realizar los ensayos. Para ello, utilizamos materiales de dosificación controlada, entre ellos carbogel y arbocel, que ampliamente pues, ya están estudiados en materia de conservación y restauración. Nos dimos cuenta que para tratamiento prolongado era más adecuado utilizar carbogel, ya que además permite una gelificación de la bacteria sin la necesidad de aplicar calor, lo cual es bastante positivo para mantener las propiedades algicidas de esta bacteria. Sin embargo, este tipo de tratamientos son
positivos o beneficiosos, ¿no?, para aquellas estructuras que son móviles, ¿no?, que forman parte de un patrimonio mueble. ¿Por qué? Porque si trabajamos con microorganismos en entornos abiertos donde hay una flora y una fauna y además agua, este puede interferir, pues, por ejemplo, en la calidad del agua y también con la flora y con la fauna. Para evitar esto, como hemos comentado, es más útil, ¿no?, para aquellas piezas que son móviles que la podemos trasladar al laboratorio y trabajar con ellas. Pensamos otras alternativas de trabajar con estos métodos sin tener que interferir o que ésta no pueda interferir con la flora y la fauna en entornos abiertos. Por lo tanto, lo que hicimos fue trabajar con esta bacteria, aplicarla en un medio de cultivo en líquido y mediante protocolos de estrés lo que hicimos es aumentar los metabolitos secundarios que excreta esta bacteria, posteriormente centrifugarlos y quedarnos con el sobrenadante, que es el lugar donde secreta esta bacteria los compuestos bioactivos con capacidad algicida. Como en este caso no queremos trabajar con microorganismos vivos, lo que hicimos fue filtrarlo con un filtro de 0,22 micras. Posteriormente lo que hicimos fue unirlo o realizar ensayos de interacción con las microalgas para conocer su capacidad algicida o de inhibición de estas algas. Para ello lo que hicimos fue igualar el pH de este sobrenadante al del medio de cultivo de las algas para comprobar que no se trata del pH de estas sustancias lo que inhibe el crecimiento de las algas, sino que efectivamente existe un compuesto bioactivo encargado o responsable de esta inhibición. Posteriormente quisimos cuantificar la capacidad algicida mediante un citómetro y el cálculo de la EC50, que es la concentración media inhibitoria. Y finalmente, que estamos ahora mismo en procedimiento, es identificar ese compuesto algicida mediante técnicas de cromatografía. Uy, no se pasa, no sé por qué. Uy, perdón. Bueno, como estaba comentando, en este caso, para ver la capacidad de prevención del crecimiento microalgal en piedra, colocamos un control con una piedra, ya sea mármol Macael o Sierra Elvira, y posteriormente una concentración inicial de algas de 10.000 células por mililitro, que es el tipo de concentración que se utiliza en los ensayos de ecotoxicología. Posteriormente, esa misma concentración la aplicamos en piedra también, con ese sobrenadante y con el pH igualado, y medimos o evaluamos el crecimiento microalgal mediante la fluorescencia que emite la clorofila presente en las microalgas, mediante una longitud de onda de excitación de 360 nanómetros y de emisión de 670 nanómetros, con la ayuda de un lector multiplaca. Y los resultados que obtenemos son los siguientes. Aquí podemos ver el estado inicial de la piedra, ¿no?, infectada por crococidiopsis, ¿no?, y tras la aplicación de la bacteria, en este caso es cuando trabajamos con un soporte que sea móvil, ¿no?, podemos ver su estado tras 3 días. Después, tras una semana, que es el momento en el que reinoculamos o reaplicamos de nuevo a la bacteria, ya que tras una semana hemos comprobado que pierde sus capacidades o sus propiedades, y podemos ver su resultado tras 2 semanas. Una vez transcurridas estas 2 semanas, volvemos a reaplicar de nuevo esa bacteria con carbogel y podemos ver esa limpieza total. Aquí podemos ver otro ejemplo bastante interesante, porque vemos que aquí está infectada esta piedra por 2 algas verdes que son cocoides, una que es Hematococcus pluvialis, que es ese carácter rojizo que tiene la piedra, otra es Cnidesmus obliqua, y vemos que tras una primera aplicación Hematococcus pluvialis desaparece casi al completo, mientras que Cnidesmus obliqua no. Tras una segunda reinoculación vemos el estado tras 2 semanas, donde podemos percibir cierta eliminación de esa alga, y tras otra tercera reinoculación vemos ya su limpieza al completo. Este ensayo está en proceso de realización con la colaboración de Francisco Rodríguez Pulido, que es profesor titular del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Sevilla. Estamos recogiendo los datos, ¿no?, a nivel cuantitativo con microscopía óptica y también con imágenes hiperespectrales sobre la capacidad que tiene esta bacteria de biolimpieza.
Y aquí podemos ver, cuando hacemos esos ensayos de interacción sobre esa sustancia que es secreta, que podemos ver que no crece. Podemos notarlo también aquí en aquellos ensayos cuantificables con citómetro, donde aquí sería el control, donde percibimos un alto crecimiento de la clorofila y nada cuando el sobrenadante está al 12,5%, donde ya apreciamos un 100% de inhibición. Lo mismo con microcistis aeruginosa, este sería el control, y aquí con el sobrenadante al 12,5%. Aquí con las piedras que ya trabajamos con el sobrenadante. Y bueno, aquí la réplica, porque por cada tipo de piedra y alga colocamos 3 réplicas. Y sin más dilación, finalizo ya. Pido disculpas por haberme alargado. Y bueno, espero que haya resultado bastante interesante estos resultados. Y muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis estaré dispuesta a resolverla. Gracias. Muchas gracias. Nada, siento tener que ser tan rigurosa con el tiempo, pero tenemos la visita en el Museo Arqueológico Nacional y nos han pedido muchísima puntualidad. Bueno, la siguiente y última de esta sesión de tarde es la evaluación del eugenol, extracto de clavo, sobre el crecimiento de los géneros de hongos comunes en el biodeterioro de soportes orgánicos. No voy a leer todo el título. Y lo presenta, y además también me hace mucha ilusión porque es un proyecto que ha seleccionado el comité científico, pero es un proyecto del Instituto, Héctor Bolívar Sanz y Gonzalo Ibáñez Pico. Es un trabajo en el que también ha participado Carlos Villasánchez. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, como todos los anteriores ponentes, quiero dar las gracias al comité científico y a la organización del Congreso. Vamos con la última ponencia de la tarde. Yo creo que va a ser bastante sencilla y bastante rápida. Estamos ya al final de la tarde. Estábamos hablando de biodeterioro, que hasta el momento había aparecido muy poquito en el Congreso. Inherentemente al biodeterioro, siempre que hablamos de biodeterioro terminamos hablando de cómo controlamos el biodeterioro. Y al final siempre acabamos con las soluciones que son los biocidas. Como ha dicho la ponente anterior, los biocidas son productos que son tóxicos, son irritantes, son nocivos, tienen efectos en la salud humana a medio plazo, a largo plazo, pueden causar la muerte, tienen efectos sobre el medio ambiente, en especial sobre los ecosistemas acuáticos. Tienen una serie de problemas que han llevado un poco a lo que es la investigación, la ciencia del patrimonio, a plantearse cómo podemos sustituir estos productos por otros de baja toxicidad. Y entonces, ¿qué le podemos pedir a un biocida de baja toxicidad? Bueno, pues en primer lugar queremos que sean efectivos. Creo que es muy importante, aunque aquí está en el último puesto, pero es que sean seguros para las personas y el medio ambiente y tienen que ser económicos. En el instituto se tiene ya bastante experiencia en lo que son la investigación en cuanto a técnicas biocidas o de control del biodeterioro de baja toxicidad. Y uno de los grandes hitos es el proyecto SAFEGUARD, que en colaboración con otras instituciones europeas termina un poco desarrollando lo que es la anoxia con gases inertes como mecanismo de control de baja toxicidad. Y además, uno de los últimos proyectos PENIC que se hicieron en el 2011-2014 es la investigación de productos naturales antimicrobianos y su uso en restauración. Este proyecto además estaba en colaboración con el CSIC, con el Real Jardín Botánico. Y es un proyecto muy interesante. Lo que pasa que, como comentaba, termina en 2014. Hay algunos estudios en los que se prueba la esencia del ajenjo, de la Artemisia absinthium. Podemos ver aquí en la diapositiva esta planta. Y luego hacen una serie de propuestas, pero no terminan de validarse estos productos biocidas. Hay una discontinuidad del personal investigador en nuestra institución, en el Instituto del Patrimonio Cultural, una ausencia de convenios entre el Real Jardín Botánico y el Instituto. Al final se rompe esta línea de investigación y
un poco este proyecto termina un poco... no se continúa, ¿no? Pero en 2021, en un webinar organizado también por el Instituto, bueno, pues se nos propone a un compañero, a Alex Gaztañaga, que está aquí presente en la sala, y a mí, bueno, se nos hace una serie de propuestas, hablamos sobre hacer unas pruebas de procedimientos de limpiezas en el taller de restauración de papel sobre adhesivos utilizados en la conservación de papel. Y estos adhesivos, bueno, eran almidón, algas, alga funori, gelatinas alimentarias, gelatinas de esturión. Todos estos productos tremendamente susceptibles de sufrir biodeterioro. Bueno, todo tipo de biodeterioro. Se hacen estas pruebas, se hace, por ejemplo, ahí en las diapositivas podéis ver una placa de Petri con el adhesivo de almidón de trigo tratado con etanol y almidón de trigo tratado con eugenol. Y en este caso ni siquiera vamos a llamarlo eugenol, es directamente 3 clavos, 3 especias de cocina, directamente metidas junto a la placa. Semanas después de estas pruebas, es sorprendente que el almidón ha quedado completamente colonizado por los microorganismos, el almidón con etanol también, y el clavo mantiene este almidón en buenas condiciones. Más sorprendente todavía, en 2023 yo le pregunto a la compañera que tenía guardados los botes, los materiales, y todavía vimos algunos botes que se mantenían intactos. No había crecimiento, no había biodeterioro de ningún tipo. Bueno, pues esto un poco nos lleva un poco a plantearnos qué interés, cómo podemos emplear este clavo o este eugenol, que es el producto mayoritario que tiene el clavo de olor, en el control del biodeterioro. El clavo, bueno, esta es la planta del clavo de olor, Syzygium aromaticum, es un condimento tradicional de cocina, lo cual, empleando estos productos, podemos tener cierta seguridad de que no es tóxico a largo plazo. Es un condimento que se lleva usando miles de años en la cocina de todo el mundo. O sea, es un condimento tremendamente amplio, utilizado. No solo está presente en el clavo, sino la canela, la albahaca, otras especias muy utilizadas tienen contenidos más o menos altos de eugenol. Y sí que bueno, sabemos que tiene capacidades antiinflamatorias, antioxidantes, propiedades antimicrobianas y se usa mucho como repelente de insectos y como herbicida. Bueno, a nosotros también nos interesa un poco, hacemos una pequeña lectura de qué dice la bibliografía del eugenol. Y bueno, la forma de acción del eugenol lo que hace directamente inhibe la producción de ergosterol, que es un lípido de membrana similar a lo que puede ser el colesterol en las células animales, pero propio de células fúngicas, y inhibe directamente la producción, induce anormalidades en la morfología de los hongos, con lo cual dificulta su crecimiento vegetativo, dificulta su reproducción. Y también, seguramente también por la primera característica, interfiere con la fluidez de la membrana lipídica, haciendo muy complicada su desarrollo. Y pensamos en hacer un estudio del eugenol. Hay otros estudios de eugenol previos, pero nosotros decidimos utilizar eugenol puro de calidad de laboratorio. Otros estudios emplean aceites esenciales de eugenol por diversos tipos de extracción, cada uno con un porcentaje distinto de recuperación del eugenol. Y bueno, pues decidimos emplear la sustancia pura o de calidad de laboratorio para ver cómo se comporta. Hacemos o planteamos una serie de estudios in vitro y una serie de estudios en campo. Por ejemplo, la variación del color que provoca el eugenol en
en unas probetas de caliza en laboratorio, estamos midiendo cada X tiempo, o la variación que tiene el color in situ, o, por ejemplo, el efecto biocidas, que en un monumento situado al aire libre y bueno, pues un estudio de cómo actúa. Pero eso son otras ramificaciones de lo que queremos hacer con el eugenol. Aquí vamos a lo que es el estudio in vitro sobre los hongos que podemos recuperar del crecimiento de soportes orgánicos. ¿Qué vamos a buscar? Determinar la concentración mínima de eugenol que mantiene un efecto biocida sobre los diversos géneros que tenemos. Realizamos un aislamiento y selección de especies de hongos que afectan a los soportes orgánicos y lo que vamos a hacer es un tratamiento de distintas concentraciones de eugenol. Por un lado, eugenol puro al 25%, una dilución de 1/4, una dilución de 1/8, que es el 12,5%, y una dilución de un 16avo, 6,25%. Vamos a utilizar el etanol al 70% porque el eugenol es tremendamente hidrófobo y no se puede mezclar con agua. Y lo vamos a hacer mediante la realización de antibiogramas. Bien, y ahora voy a comentar brevemente cómo realizamos este experimento, ¿de acuerdo? Como ven, escogemos 8 especies de hongos diferentes para la realización de este experimento, ¿de acuerdo? 2 de Penicillium, 2 de Aspergillus, una de Trichoderma, Scopulariopsis, Rhizopus y Alternaria. Vale, y lo primero que hicimos fue aislar y cultivar cada uno de estos hongos, ¿de acuerdo? Y a continuación extrajimos las esporas de una concentración salina y lo llevamos a una concentración de 10 a la 5 esporas por mililitro, ¿de acuerdo? A continuación sembramos estos inóculos en placas de medio saburó con cloranfenicol, que es un antibiótico, que es un medio en el que crecen muy bien este tipo de hongos, ¿de acuerdo? En total realizamos 10 placas, 3 por cada una de las concentraciones de eugenol, ¿de acuerdo? En los discos que ven en el centro de las placas se ponía cada una de las concentraciones de eugenol, 3 para la concentración del 25%, otras 3 para el 12,5%, otras 3 para el 6,25% y una última solo con etanol que se utilizaba como control. Luego estas placas se incubaron en la estufa a 27 grados durante 7 días. Y aquí pueden ver algunos de los resultados. Como ven en Rhizopus, pues, por ejemplo, no se obtuvo mucha inhibición, es más bien a una concentración del 25%. Con Aspergillus vemos que sí que hay un poco de inhibición, ya con el 12,5%. ¿Vale? Y con Penicillium algo parecido que con Aspergillus, ¿de acuerdo? Con 12,5 vemos que ya se empieza a ver cierta inhibición, ¿de acuerdo? Y a 25, evidentemente, pues más. En el caso de Trichoderma, observamos cómo a los 7 días la concentración al 12,5 es casi inexistente y hay que esperar en la concentración del 25% donde vemos realmente inhibición, ¿vale? La especie que más inhibición se obtuvo fue Scopulariopsis, en la que una concentración del 12,5 ya se observa una inhibición bastante considerable, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una tabla donde se reunieron los datos, en las que, como se ve, pues Scopulariopsis es en el que más inhibición se observó, seguido de Penicillium y Aspergillus, y ya por último Trichoderma, Rhizopus y Alternaria, que es donde menos inhibición se cuantificó. Y como conclusiones podemos decir que Trichoderma, Alternaria y Rhizopus son los géneros que muestran una menor inhibición con el eugenol, ¿de acuerdo? Mostrando susceptibilidad a unas concentraciones del 25%. Scopulariopsis es el hongo más susceptible, que mostró gran inhibición a partir de la concentración del 6,25 y que, por último, la concentración mínima de eugenol efectiva en la mayoría de los casos esa era del 12,5%. ¿Vale? Estos datos concuerdan con los ensayos previos que realizaron otros laboratorios, pero nosotros hemos ampliado el rango de estudio a estas 8 especies de hongos que he comentado. Y nada, como concluir diciendo que el eugenol muestra efectividad a bajas concentraciones y que por sus propiedades, seguridad y baja toxicidad, pues le hacen un buen candidato como tratamiento antifúngico alternativo en el patrimonio. Y nada, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias por ajustaros al tiempo. No sé si podemos dar un poquito de luz en sala para... Nada, es que no tenemos tiempo, pero tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas y son súper rápidas. Por favor, ¿hay alguna pregunta? Sí, pues hacemos esa pregunta y ya cerramos por hoy para podernos ir. Adelante. Bueno, mi pregunta iba para Marta Hernández, de la Filmoteca. Marta, vente para aquí. Al atril, Marta, quizá. Sí, adelante. Vale, bueno, primero quería felicitar a todos los ponentes y quería preguntarte, Marta, si hay algún lugar donde consultar las líneas de investigación de la Filmoteca, si se había hecho algún estudio de las capas de los nitratos y si había variaciones en cómo afectaba su degradación. Gracias. Pues te contesto a lo segundo porque lo primero me parece que lo va a contestar más bien mi jefa, que está aquí. En una de las diapositivas mostraba una estratigrafía de los elementos que componen una película. Y no lo he explicado, ¿vale? Pero estaba ahí. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Pues que los nitratos de celulosa se insertan en un sistema en el que vienen acompañados por gelatina. La gelatina lleva además cristales metálicos, haluros de plata, y además puede llevar otros elementos que tienen que ver también con la coloración. O sea, pueden llevar anilinas en capa continua. Lo que vengo a decir, y además el plastificante solía ser alcanfor. Entonces, nos encontramos con un sistema absolutamente complejo en el que lo que perjudica a un material puede perjudicar también a otro o no. Yo creo que los estudios integrales que entiendan cómo funcionan esos sistemas están todavía por hacer. Y, por ejemplo, de lo que ha explicado Héctor, yo también pienso que una parte de los problemas que tienen que ver con el deterioro extremo de las películas de nitrato de celulosa tienen que ver tanto con el plástico, el soporte polimérico, como con las gelatinas y su posibilidad de deterioro o biodeterioro. Todo esto no está estudiado en conjunto. No está estudiado en conjunto. Creo que es ese gran proyecto científico multidisciplinar que está pendiente todavía a nivel mundial. No se ha estudiado suficientemente. En cuanto a las líneas de investigación, yo creo... Hoy estaba hablando con Marian, mi jefa, me decía que tiene 17, pero que creo que en este rato que lleva aquí ya van por 19 proyectos o 20. No sé. Es verdad que tenemos una gran cantidad de proyectos abiertos en los últimos años. ¿Qué sucede? Todos los que trabajáis aquí, trabajáis en ciencias de la conservación desde diferentes perspectivas. ¿Cuántas veces os habéis encontrado un proyecto relacionado con una película, con un formato fílmico? ¿Qué sucede entonces? Que tenemos mucha necesidad de afrontar desde todas las perspectivas todas las aplicaciones que las ciencias y la tecnología puede aportar a la conservación de los formatos fílmicos, ya sean de origen biológico, ya sean el color, la captación, la digitalización, la preservación digital, los propios criterios de conservación-restauración. Estamos hablando de materiales que ya no se pueden proyectar, que tienen que pasar por una digitalización. Eso que habéis visto de Chomón es una digitalización, el nitrato en absoluto se puede proyectar. Tenemos tanto trabajo por hacer que es verdad que estamos muy impacientes de trabajar con muchos grupos que ya tienen iniciadas muchas de estas vías y que creemos que pueden aportar mucho en la mejora de la conservación. Hay muy poco publicado, muy poco hecho. Estamos todavía en una fase incluso de artes y oficios, ¿no? Por primera vez hay restauradores en plantilla del Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca desde hace 2 años, 3 años. Tenemos que seguir avanzando. Entonces tenemos muchas ganas, somos muy ambiciosos. Es demasiado, soy consciente. Pero bueno, nos lo pasamos bien, eso es verdad. Somos muy poca gente, pero nos lo pasamos muy bien. Ahora mismo lo que se empiece a publicar será lo que podráis ir viendo. Si quieres decir una página web donde podemos tener toda esta información, no, pero se lo diré a la gente de comunicación que es muy activa y seguro me va a decir que lo haga también.